¿Qué tal? Buenos días. Bueno, agradecido de estar aquí con ustedes. Me voy a disponer a leer la relatoría, bueno, en virtud del número de ponencias. Yo creo que va a ser mucho más rápido leer el resumen que tengo, de manera de, bueno, de poder expresar y comentar todas las posiciones que se tomaron en cuenta a los efectos de las ponencias presentadas. En las ponencias analizadas, el principio mayormente violado en estas reformas, según las ponencias presentadas, ha sido el principio de capacidad contributiva, visto que se modificaron elementos relacionados con la determinación de la obligación tributaria que desconocen esa capacidad. A título de ejemplo, la modificación de los criterios de disponibilidad, que pasaron algunos con base a lo pagado, lo causado y devengado, eliminación de la tarifa progresiva del sector financiero y de seguros para establecer una tarifa proporcional, establecimiento de limitaciones para el traslado de pérdidas, y lo más perjudicial en una economía inflacionaria, la eliminación del sistema de corrección monetaria para cierta categoría de contribuyentes. Todas estas modificaciones lo que en definitiva conllevan es que los contribuyentes afectados no tributen sobre sus rentas reales, sino sobre un enriquecimiento totalmente ficticio y que no represente su capacidad para contribuir con las cargas públicas. El Estado debe procurar el cumplimiento de los principios constitucionales en respeto a los derechos del contribuyente, principios estos que han sido desconocidos en estas últimas reformas. Bueno, ya pasando a los temas de las ponencias. La primera ponencia presentada se refiere a los principios constitucionales y de imposición, la necesaria reforma de la imposición a la renta del doctor Palacio. Palacio plantea que las reformas tributarias, específicamente la imposición a la renta, debe estar estructurada con base en los principios constitucionales y de acuerdo con la realidad económica. Adicionalmente, deben ser objeto de revisión constante para adecuarlos a los cambios que impone la actividad económica. En vista de la complejidad de la ley de impuestos sobre la renta, Palacios plantea en su reforma como punto 1, la participación de los sectores involucrados, cuyo punto de partida debe ser el consenso primario al nivel de los responsables de la política tributaria, a los fines de que el Ejecutivo Nacional pueda ejercer la iniciativa de la ley en lo que en materia tributaria se refiere. Posteriormente, debe producirse un consenso secundario en el órgano legislativo con la participación de los sectores especializados y los contribuyentes. En opinión de esta relatoría, la participación de los diversos sectores de la sociedad en la reforma tributaria permite que se solventen las irregularidades y contradicciones legislativas que han experimentado en la práctica y a la vez reduce la evasión fiscal. También plantea la adaptación a los avances de la tecnología y la globalización. En este sentido, pensamos igual que la determinación de la renta y el principio de territorialidad deben evolucionar a la determinación de normas que consideren el comercio electrónico en los enriquecimientos obtenidos a través de ventas y prestaciones de servicios brindados de plataformas online y empresas, también el tema de empresas multinacionales. Después también menciona la determinación de si es necesario migrar al sistema de imposición global, al sistema cedular, si se adopta nuevamente después de muchos años el sistema cedular puro o con el impuesto global complementario. La relatoría considera que el sistema cedular fue sustituido por el sistema global de rentas por considerar, entre otros aspectos, que la clasificación de normas de rentas según su origen y su gravamen con tipos proporcionales podía afectar la capacidad contributiva en los casos que sostuvieran resultados positivos en determinadas rentas, pero un resultado global negativo. En este sentido, antes de plantear la migración al sistema celular, se debe estudiar en más detalle el asunto. También plantea analizar la preeminencia del criterio objetivo denominado principio territorial, principio de la fuente territorial y el criterio de domicilio y residencia. Y de naturaleza subjetiva, el denominado principio de renta mundial. La relatoría resalta que se debe tomar en cuenta para una futura reforma las limitaciones establecidas en el artículo 4 de la ley y 4 del reglamento sobre la posibilidad de deducir pérdidas extraterritoriales, lo cual es contradictorio con el principio de renta mundial y la capacidad contributiva. Después menciona y comenta los principios propios de la imposición directa que hay que revisarse: anualidad, disponibilidad y enriquecimiento neto. La ley de impuestos establece diversos criterios de disponibilidad, pues una posible de reforma debe definir claramente la disponibilidad de las ganancias y pérdidas cambiarias. Si bien están reguladas en el artículo 186 de la ley de impuestos sobre la renta, la disponibilidad allí establecida con base en la exigibilidad puede llegar a resultados injustos y violatorios de la capacidad contributiva. Después comenta implementar mecanismos de armonización, especialmente para múltiples contribuciones para fiscales existentes que han sido convertidas en impuestos reales. En nuestro caso, pues la ley de impuestos sobre la renta
Es una ley especial respecto a la regulación de los elementos de la obligación tributaria. A los efectos de calcular el impuesto sobre la renta, no le corresponde a las leyes que establecen esas contribuciones regular la deducibilidad o no de un gasto. Después menciona también el sistema de corrección monetaria debe ser integral a los efectos de que incluya todos los activos depreciables, aquellos sujetos a la amortización, agotamiento y métodos análogos para la asignación de costos por el transcurso del tiempo. Esta relatoría considera, tal como lo plantean las ponencias relacionadas con el ajuste por inflación, que el sistema tributario debe contener normas que corrigen las distorsiones causadas en la economía inflacionaria como la nuestra. Después menciona también establecer ordenadamente incentivos fiscales. En cuanto a los incentivos fiscales, se evidencian los siguientes comentarios del doctor Palacio. La eliminación de la rebaja por nuevas inversiones. Dicho incentivo fiscal consistía en el otorgamiento de una rebaja de impuestos del 10% del monto de las nuevas inversiones que se efectuaran dentro de los 5 años a la vigencia de la ley que establece el beneficio a los titulares de enriquecimiento relacionados con las actividades industriales y demás actividades. Esta relatoría considera, igual que Palacio, está de acuerdo al mencionar que esta rebaja en su creación era un verdadero incentivo fiscal. Sin embargo, para que el incentivo conserve un valor en la economía inflacionaria, debe aplicarse sobre el valor de los activos ajustados por inflación. Después también comenta la eliminación del beneficio fiscal de la exención de las instituciones dedicadas exclusivamente a actividades religiosas, artísticas, científicas y otras que no persiguen fines de lucro. De acuerdo a Palacios Márquez, el objetivo de este incentivo era promover que los organismos privados realizaran actividades propias del Estado. En este sentido, esta relatoría considera que estas instituciones no deben estar sujetas a gravamen, ya que no desarrollan actividades con fines lucrativos y por lo tanto no tienen capacidad contributiva. Es decir, su objeto es no obtener enriquecimiento. Este punto pues será desarrollado a fondo en la ponencia de Figuera Goitía. Ya pasando al segundo tema, que es de la reestructuración jurídica del impuesto sobre la renta, de José Amando Mejías Betancur. Mejía plantea que con la aprobación del Código Orgánico Tributario en el año 82 se dio un gran vuelco conceptual a nuestro derecho tributario y se pasó del derecho a la prestación patrimonial forzada al derecho de la obligación tributaria. En su trabajo se refiere a la necesidad de acoplar la ley de impuestos sobre la renta al COT en beneficio de la coherencia técnica de la normativa y en favor de la seguridad jurídica del ciudadano contribuyente. Señala a los efectos específicos del impuesto sobre la renta, el COT establece un marco conceptual que obliga a una verdadera disciplina legislativa en la elaboración del texto legal para que puedan insertarse claramente en la ley la teoría de la obligación tributaria de manera formal y los nuevos conceptos que ello conlleva, que aparecen ya desarrollados en el COT, lo que según Mejía significa que formalmente la ley de impuesto debe estructurarse básicamente a partir de los elementos cualitativos de la obligación tributaria, los sujetos, el hecho imponible y la materia gravable, y sus elementos cualitativos, la base imponible y la tarifa. La ley de impuestos sobre la renta es un texto legal impositivo no codificado, pues no se adapta formalmente a la estructura de la obligación tributaria prevista en el COT, como se ocurre, por ejemplo, con la ley de impuesto al valor agregado. Señala Mejías que hay que tener en cuenta que nuestra ley de impuestos reúne y agrupa en su texto varias categorías de impuestos y particularmente un impuesto a las personas naturales y un impuesto a las personas jurídicas, lo cual complica enormemente la racionalidad del sistema tributario venezolano y sobre todo su legalidad, explicación, estudio y aplicación, puesto que en la mayoría de los países con sistemas avanzados en este impuesto hay una clara distinción entre el impuesto a las personas naturales y el impuesto sobre beneficios de las sociedades. Esta relatoría comparte lo expuesto por Mejía en cuanto que la ley de impuestos debe adaptarse a la estructura del COT respecto a los elementos de la obligación tributaria y sería más adecuado si hubiera una separación del impuesto sobre la renta de personas naturales y el de sociedades en leyes distintas. Efectivamente, después de la promulgación del Código en el año 1982, las distintas modificaciones que han ocurrido de la ley no se han estructurado organizadamente, estableciendo todos los elementos de la obligación tributaria de forma clara y precisa, tal y como está consagrado en la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Creemos que esto es un tema de técnica legislativa que debe corregirse para que la Ley de Impuestos esté acorde con la estructura que establece el COP o el Código Orgánico respecto a dichos elementos. Evidentemente, y como lo señala Mejía, esta falta de correcta estructuración de la ley de impuestos hace que carezca en criterio de la relatoría de técnica legislativa. Respecto a la separación del impuesto sobre renta de personas naturales y de las sociedades, compartimos que esta separación se realice, si bien una opción pudiera ser en la misma ley como con todos los elementos bien delimitados para cada uno de los grupos de contribuyentes, consideramos que en leyes diferentes sería lo más apropiado, visto que cada grupo
tiene sus características propias a los efectos de los elementos integrantes de la obligación tributaria. Cabe señalar que a los efectos de Iberoamérica, países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana mantienen en una misma ley el gravamen tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas. El impuesto, en el caso de que lo tienen separado, está Brasil, España, Paraguay y Uruguay están en leyes separadas. Bueno, pasando para el tercer tema, que se refiere a recaudación versus reconstrucción, reforma en materia de exenciones y rebajas de Andrés Bassó. Se plantea una propuesta de reforma tributaria que ofrezca garantías jurídicas y a la vez incentive la inversión tanto doméstica como extranjera para asistir en la reconstrucción de un país, visto el deterioro en los últimos años del aparato productivo. Bassó en particular propone como punto de partida la reactivación de la economía mediante la eliminación de los aranceles aduanales por 3 años de los bienes de primera necesidad. En segundo lugar, propone incluir un régimen de rebajas por nuevas inversiones de una reforma tributaria. En una reforma tributaria. Esto implica no solo la restitución del artículo 56 derogado, sino también la equiparación de las rebajas sin distinción alguna de rubro, industria o actividad, y extender una rebaja del 85% sobre la base imponible al sujeto del impuesto y un 5% adicional para las actividades consideradas como de primera necesidad. En tercer lugar, propone implementar un régimen especial en materia de exenciones, propone una exención por un periodo de 5 ejercicios contados a partir de la entrada en vigencia de un 100% sobre el enriquecimiento para los contribuyentes vinculados a las actividades de primera necesidad. Por último, los mecanismos antes mencionados deben ser acompañados de una reducción de las tarifas impositivas, propone por un periodo que se debe implementar por un lapso determinado, la reducción de las tarifas hasta un máximo de 15%, tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas. Esta relatoría comparte completamente la idea propuesta por Bassó de establecer en una futura reforma incentivos fiscales a fin de fomentar la inversión y producción en áreas que son claves para el desarrollo del país y que se han visto completamente afectadas por desacertadas políticas económicas del Ejecutivo. Ahora bien, creemos que en una misma oportunidad no se deben establecer rebajas de impuestos hasta del 90% de impuestos y exenciones del 100% del enriquecimiento a los sectores considerados como de primera necesidad, toda vez que carecería de sentido que un enriquecimiento totalmente exento se le otorgue una rebaja de impuestos, si no habría impuestos sobre el cual aplicar la rebaja. En todo caso, esta relatoría considera que es muy plausible el hecho de que los incentivos deben existir para fomentar las inversiones y proteger ciertos sectores, pero en definitiva es un tema de política fiscal y económica determinar el tipo de incentivo a aplicar y la cantidad de ellos en una misma oportunidad. Después, pasando al cuarto tema, Constitución Fachada, a propósito de la tributación selectiva de las reformas de la Ley de Impuestos sobre la Renta, Eduardo Meyer plantea que en las reformas de la Ley del 2014 y 2015 y el Código Orgánico Tributario del 2014 tiene gran influencia la imagen del legislador delegado, esto es, el Poder Ejecutivo habilitado para legislar por vía de decreto. En este sentido, nos recuerda que la Constitución como norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico establece principios fundamentales de la tributación en los cuales rige la supremacía de los derechos a los fines de garantizar el ejercicio de los derechos y libertades en la aplicación de las normas más favorables a la persona, con independencia del lugar que ocupe dentro de la jerarquía normativa. De tal manera, analiza en su trabajo aspectos concretos enfocados a probar en las últimas reformas de la ley y del COD. El legislador o legislador delegado justifica su existencia en la garantía del cumplimiento de los principios y derechos, deberes reconocidos y consagrados en la Constitución cuando realmente las prácticas legislativas responden a posiciones políticas antes que a la vocación jurídica del legislador delegado o a la garantía de los derechos fundamentales. Por lo tanto, menciona o denomina que hay una apariencia de Constitución como una fachada. Tal como señala Meyer, en esta última reforma, la Ley de Impuestos a la Renta se incrementó selectivamente la alícuota de los enriquecimientos netos provenientes de las actividades bancarias y de seguro obtenidos por personas jurídicas o entidades domiciliadas en el país con un impuesto proporcional del 40%, que no solo resulta superior al tramo gravable más alto de la tarifa aplicable a las personas jurídicas y sus asimiladas, que es 34%, sino que al eliminarse la alícuota creciente por tramo de renta, que garantizaba el principio de progresividad,
se grava a este tipo de contribuyentes conforme a la calificación subjetiva del sujeto pasivo y no con base a la determinación de su base imponible como reflejo de su real capacidad. Compartimos con Meyer que esta reforma atenta contra la capacidad contributiva de los bancos y seguros, entre otros, ya que estos no pueden aplicar la tarifa o alícuota impositiva dependiendo de la base imponible determinada, sino que al haberse establecido una tarifa del 40%, poco importa la base calculada, sino la naturaleza de la actividad desplegada por el contribuyente. Además, no se respeta el principio de progresividad del tributo establecido en el artículo 316 de la Constitución al establecer la mencionada alícuota proporcional o fija sin importar la base imponible, lo cual también viola el principio de igualdad, puesto que además de que los contribuyentes personas jurídicas distintos al sector de hidrocarburos y minas tributan con una alícuota del 34%, es decir, menor, gozan de un impuesto sobre la renta progresivo, ya que ese 34% constituye el rango superior de la tarifa progresiva aplicable a las personas jurídicas. Señala Meyer que la inclusión de los sujetos pasivos calificados como especiales por la Administración Tributaria en la última reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta, a los fines de la exclusión del sistema de ajuste por inflación, no es más que una nueva violación al principio de reserva legal, según la cual solo a las leyes le corresponde regular las materias reservadas por la Constitución y el Código, es decir, no podrán cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones que no estén establecidas en la ley. En el ámbito de la reserva de ley se incluye la designación de los sujetos pasivos del tributo. Sin embargo, la designación de los sujetos pasivos especiales corresponde a la discrecionalidad de la Administración Tributaria y no a una ley formal y materialmente sancionada. Al respecto, Meyer considera comprensible que los contribuyentes especiales sean sometidos por interés recaudatorio a ciertos y específicos deberes formales. Sin embargo, no es admisible que a discreción de la Administración se le quebrante a estos contribuyentes el derecho de contribuir según su capacidad contributiva real y el derecho a la igualdad de la ley. Para esta relatoría, efectivamente, todos los elementos de la obligación tributaria tienen que estar efectivamente establecidos por ley. Uno de esos elementos de la obligación es el aspecto personal del hecho imponible, que tanto por mandato del artículo 317 de la Constitución como 3 del Código corresponde a la ley establecerlo. En efecto, si es la Administración a la que le corresponde designar los llamados contribuyentes especiales, cuya categoría además quedó excluida del sistema de ajuste por inflación en el año 2015, no hay dudas que cualquier designación de un contribuyente por una norma de rango sublegal es violatoria al principio de legalidad. Menciona Meyer que el parágrafo segundo del artículo 3 del Código reformado contempla que, no obstante, la ley creadora del tributo correspondiente podrá autorizar al Ejecutivo Nacional para que se proceda a modificar la alícuota de impuesto en los límites que ella establezca. En sentido similar, se señala como otras delegaciones de competencias otorgadas al Poder Ejecutivo que violan la reserva legal la siguiente. La Administración Tributaria podrá designar como contribuyente del pago del impuesto en calidad de agente de retención o percepción, así como fijar porcentaje de retención y percepción a determinados sujetos pasivos, y la posibilidad para el Ejecutivo de modificar o establecer alícuotas distintas para determinados sujetos pasivos o sectores económicos. Para esta relatoría es claro que todas las alegaciones efectuadas, sin lugar a dudas, violan el principio de legalidad tributaria, por lo que urge una reforma en cuanto a que sea a través de una ley que puedan establecerse los elementos integrantes de la obligación tributaria. El quinto tema se refiere a los sujetos pasivos especiales y su relevancia en la reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Lo trató Joaquín Dongorós respecto a que los contribuyentes especiales no son una categoría adicional de sujeto pasivo a los efectos de cualquier obligación tributaria, puesto que no está establecido en el Código esa categoría de sujeto y porque, según el Código, la Administración podía establecer plazos diferentes a cierta categoría de contribuyentes para mejorar únicamente la recaudación tributaria, pero ello no significa que dicha Administración podía crear al sujeto pasivo especial como contribuyente distinto del contribuyente a secas. Nuestro código define al sujeto pasivo o define como sujeto pasivo al obligado al cumplimiento de las obligaciones dinerarias, sea en calidad de contribuyente o responsable. Según la doctrina, existen distintas clasificaciones de sujeto pasivo. La seguida por el código deriva del modelo de Código Orgánico Tributario para América Latina, que clasifica al sujeto pasivo en dos grandes grupos, contribuyentes y responsables. En vista de que nuestro código sigue la clasificación bipartita del modelo de código del sujeto pasivo de la obligación tributaria de contribuyentes y responsables, es completamente ilegal la creación de un sujeto pasivo contribuyente especial que el COT no regula. Menciona también Dongorós que crear una norma que excluya del sistema de ajuste por inflación a los sujetos pasivos no tiene fundamento jurídico alguno y constituye también una clara violación a la capacidad contributiva y al derecho a la igualdad. Esta relatoría también comparte la posición de Dongorós en cuanto a que, además de que es ilegal la creación de la categoría de contribuyentes especiales, excluirlos del sistema de ajuste por inflación viola la capacidad contributiva y el derecho a la igualdad. El sexto tema se refiere a las reglas de disponibilidad de la renta
en la reforma de la Ley de Impuestos sobre la Renta del 2015, caso Arrendamientos Inmobiliarios, tratado por Rixa Quintero. Menciona a Quintero que las reglas de disponibilidad de las rentas se refieren al momento escogido por el legislador para considerar fiscalmente agradables los resultados económicos del contribuyente y están previstos en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Dichas reglas, antes de la reforma del 2015, habían permanecido idénticas desde la reforma del año 91, en la cual se extendió la disponibilidad mediante el devengo a los enriquecimientos provenientes, en esta última reforma, de créditos a las personas jurídicas y comunidades y a los titulares de enriquecimientos de minas e hidrocarburos, así como también a los enriquecimientos derivados de arrendamientos o subarrendamientos de bienes muebles a todos los contribuyentes. Eso fue la reforma del año 91. Se refiere en su ponencia que la reforma del 2015, sin atención a la técnica legislativa y en perjuicio de los contribuyentes, modificó la aplicación de las referidas reglas de disponibilidad. En efecto, en esta reforma del 2015, los enriquecimientos derivados de arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles pasaron a ser disponibles de lo pagado a lo devengado. Señala Quintero que habían razones por las cuales estas rentas tributaban en base a lo pagado, por cuanto si bien los cánones de arrendamiento o subarrendamiento no son establecidos contractualmente para su cumplimiento pago por un tiempo delimitado, lo cierto es que dichos pagos pueden ser extemporáneos, razón por la cual resulta más ajustado a la realidad económica del contribuyente que este tipo de arrendamientos fueran grabados sobre la base de lo pagado. Según Quintero, este cambio en la Ley de Impuestos sobre la Renta atenta contra la capacidad contributiva del arrendador por cuanto se estaría grabando la expectativa del arrendador de percibir el canon de arrendamiento, teniendo este el deber de declarar y pagar el impuesto aun cuando no haya incrementado efectivamente su patrimonio debido a que la falta de pago, si hay retrasos o falta de pago por parte del arrendatario. Esta relatoría comparte completamente lo expresado por Quintero, ya que el cambio a los efectos de la disponibilidad del ingreso de los enriquecimientos derivados del arrendamiento de bienes inmuebles, de pagado a lo devengado, pudiera perfectamente generar una violación a la capacidad contributiva del arrendador, ya que el supuesto negado de que el arrendatario pague con retraso o deje de pagar el canon de arrendamiento por alguna circunstancia, ello implicará para un ejercicio determinado que el arrendador deberá considerar como ingresos graves los canos vencidos y no pagados, y sobre tales ingresos ficticios o meras expectativas de ganancias, como lo señala Quintero, tendría que pagar impuestos sobre la renta. Se genera una apariencia de equilibrio entre la disponibilidad del canon para el arrendador y la deducibilidad del gasto para el arrendatario, en tanto y cuanto el arrendador está sometido al impuesto sobre esas rentas en el momento en que son devengadas, aun cuando el arrendador no le pague nunca, mientras que el arrendatario podría deducir el pago correspondiente al canon al momento en que se cause, aun cuando nunca lo pague. Pasando al séptimo tema, se refiere a la racionalidad del abono en cuenta, propuesta para una reconstrucción racional de Daniel Betancourt. Menciona Betancourt que la racionalidad deberá constituir el eje en torno al cual articular la diversidad de saberes y prácticas jurídicas, y que la racionalidad en el derecho va más allá de lo estrictamente formal y riguroso de la consistencia lógica y de lo valorativo. Se trata de un discurso racional, es decir, el discurso jurídico con razonamiento práctico general aplicado a la justificación jurídica. Señala que la racionalización del derecho puede entenderse, según la doctrina, de distintas maneras o tipos. Racionalidad ética o axiológica en cuanto a que las conductas prescritas y los fines de las leyes presuponen valores que tendrían que ser susceptibles de justificación ética. Racionalidad teleológica, pues la norma tendría que alcanzar los fines sociales perseguidos, que es efectividad y eficiencia. La racionalidad jurídico-formal, pues la norma debe insertarse armoniosamente en el sistema jurídico previamente existente, y la racionalidad pragmática o práctica, adecuación a los destinatarios a la prescripción legislativa, que sería la eficacia. Plantea Betancourt Ramírez que el concepto de abono en cuenta en el artículo 84 de la Ley de Impuestos sobre la Renta tiene un contenido irracional, por cuanto automáticamente equivale o traslada el concepto contable del abono en cuenta al derecho tributario, sin una adaptación ni matización que tome en cuenta los presupuestos del sistema tributario. En efecto, para esta relatoría, para que exista un abono en cuenta en los términos fiscales, debieron concurrir los siguientes requisitos, tal y como lo ha ratificado la doctrina nacional. La obligación debe ser exigible, es decir, no debe haber un obstáculo jurídico para que impida el uso o goce de la obligación. El deudor debe registrar el monto de la obligación a favor del beneficiario en su contabilidad, de forma que constituya un descargo real que deje libre la cantidad abonada.
Y 3, que no debe haber ningún obstáculo material que impida al acreedor hacerse de las sumas acreditadas. Debe haber una disponibilidad económica. El abono en cuenta que ha sido establecido en el artículo 82, comentado, se refiere únicamente a las cantidades que los deudores o pagadores acrediten en su contabilidad o registro. Simplemente consagra como condición para que se verifique dicho abono el registro de la cuenta por pagar en la contabilidad, sin importar si existe una exigibilidad jurídica, es decir, si está o no vencida la obligación y si el deudor, pagador, agente de retención, tiene disponibilidad económica para hacer el pago y enterar la retención respectiva. Entonces, si no existe esa exigibilidad, tanto jurídica como económica, no debiera haber abono en cuenta. Analizando la racionalidad de la norma comentada, señala Betancur Ramírez que esta no es racional desde el punto de vista axiológico o ético, por cuanto el único valor que lo justificaría es el aumento de la recaudación por parte de la administración tributaria de corte funcionalista, dado que la espalda a la promoción de los sectores, dando la espalda a la promoción de los sectores económicos y preservación de la riqueza que exige nuestro ordenamiento constitucional. Efectivamente, según esta relatoría, la intención de establecer un abono en cuenta que origine la retención del impuesto con el simple registro de la contabilidad de la cuenta por pagar sin importar la exigibilidad jurídica y disponibilidad económica comentada es claramente con fines recaudatorios, lo cual no es moralmente ético porque se está obligando sin justificación a anticipar una retención y a enterarla sin existir condiciones para ello. También señala que no es racional desde el punto de vista teleológico por cuanto viola el principio cardinal de tributación, que es el principio de capacidad contributiva, como fin perseguido por el constituyente. En efecto, para esta relatoría, el fin recaudatorio de la norma para adelantar el momento de retención de impuestos y su enteramiento viola esa capacidad. Plantea que la adopción del concepto contable de abono en cuenta y su equivalencia como concepto jurídico no es racional desde el punto de vista jurídico formal, por cuanto no inserta de forma armoniosa un concepto netamente contable al derecho tributario. En efecto, no hay una sistematicidad y armonía con esta norma del artículo 84, puesto que el agente debe adelantar una retención sin estar dadas las condiciones, lo cual atenta claramente contra la real capacidad económica. Finalmente, menciona que tampoco es racional desde el punto de vista práctico o pragmático, por cuanto no se adecúa a la realidad de los destinatarios, que son los sujetos pasivos encargados de realizar la retención. Claramente, no puede haber una adecuación a la realidad de los destinatarios porque es completamente inconstitucional. Señala Betancur que el nuevo concepto de abono en cuenta en materia de retenciones se aleja del terreno de las presunciones para adentrarse en el de las ficciones legales. La dimensión pragmática de la ficción implica su condición como medio para alcanzar ciertos fines, como es el presente caso recaudatorio. En este sentido, Betancur señala que la ficción se encuentra en que el legislador determina que el enriquecimiento neto a los fines de la retención del impuesto sobre renta se puede considerar realizado con el abono en cuenta y no solamente con el pago del mismo al perceptor de la renta, lo cual no se corresponde con la verdad real, ya que según mencionamos, la racionalidad teleológica de la norma es recaudatoria. La situación que se presenta, que señala Betancur, lo cual comparte esta relatoría, es que los efectos de la retención y el enteramiento de las cantidades que han sido abonadas en cuenta por el deudor o por el pagador en los términos del artículo 84 de la ley, pudiera no existir exigibilidad jurídica y tampoco disponibilidad económica, teniendo que comprometer al agente de retención su patrimonio indebidamente. En tal sentido, propone la reconstrucción del abono en cuenta, lo cual comparte esta relatoría, donde se reconozca la exigibilidad jurídica y la disponibilidad económica del abono en cuenta a los fines de que se respete la capacidad contributiva. En el tema 8, que se refiere a Isabel Figueira, sobre la eliminación de la exención establecida en el numeral 10, el artículo 10, en el numeral 10, el artículo 14, perdón, señala Figueira que una de las modificaciones realizadas a esta normativa y que ha ocasionado muchos inconvenientes y lagunas a quienes eran beneficiarios ha sido la eliminación de la exención del numeral 10, el artículo 14 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, la cual estaba dirigida a las instituciones dedicadas exclusivamente a actividades religiosas, artísticas, científicas, de conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, tecnológicas, culturales, deportivas y a las asociaciones profesionales y demás entidades. Menciona que las cargas tributarias deben repartirse de manera equitativa entre los ciudadanos del país, pero existen ciertas consideraciones de orden técnico, económico, que llevan a eximir del pago a este tipo de entidades.
En este punto señala que la contribución al sostenimiento de los gastos públicos, como deber establecido constitucionalmente, supone que existe una capacidad contributiva para poder cumplir con el mismo. Si tal capacidad no existe, no existe una manifestación de riqueza. La lógica nos lleva a señalar que no existe capacidad contributiva. En este tipo de instituciones benéficas, en estos incentivos fiscales, nace precisamente por la falta de esa manifestación. En ellas no existe lucro, a diferencia de las sociedades que realizan actividades económicas. Con esto no quiere decir que no tengan un efecto negativo, que tengan un efecto negativo en sus estados financieros. Todo lo contrario, pueden tener, y de hecho es lo que más se desea, que tengan lo que para otras empresas se denomina utilidad en operaciones, pero esa utilidad se destina directamente al cumplimiento de sus fines y no constituye una fuente de riqueza para sus asociados. De allí la necesidad de establecer una exención a este tipo de asociaciones para que la naturaleza de las actividades que les son propias no se vean afectadas por la necesidad de pagar impuestos. Esta relatoría comparte completamente las argumentaciones expuestas por Figueira en cuanto a que esas instituciones cuya exención estaba contenida en el numeral 10 del artículo 14 de la ley no generan un fin de lucro. En efecto, al no tener dichas instituciones un fin de lucro, una utilidad que se traduzca en un beneficio económico particular para sus asociados, sino que cualquier beneficio, utilidad o incremento patrimonial que se obtiene es para el cumplimiento de sus fines propios, no poseen una capacidad económica o manifestación de riqueza susceptible de ser grabada con impuestos sobre la renta, por lo que en una futura reforma de la ley de impuestos sobre la renta debería establecerse un supuesto de no sujeción de esas rentas con los fundamentos que se explican sobre el mínimo vital en el trabajo de Po-Ruan. Entonces, el punto 9, que se refiere a la eliminación de la regla, que es el trabajo de Galí Díaz Navón, eliminación de las reglas de corrección del gasto acumulado en materia de deducciones. Díaz Navón menciona en su trabajo que en la reforma de la ley de impuestos sobre la renta de 2015 fue eliminado el parágrafo único del artículo 32 de la ley de impuestos sobre la renta, que establecía la posibilidad de deducir determinados egresos causados y no pagados, con la condición de declararlos como ingreso el año siguiente si no se efectuaba su pago en el mismo ejercicio fiscal, y con dicha eliminación el contribuyente no tendría en principio que reconocer como ingreso del ejercicio siguiente aquellos egresos deducidos en el ejercicio fiscal anterior y no pagados en el ejercicio fiscal siguiente. Se refiere Díaz Navón a que la eliminación del parágrafo único del artículo 32 viene a adecuar y a corregir la incompatibilidad o la excepción que existía entre lo establecido en esa norma, párrafo segundo, en lo atinente a los conceptos laborales, porque la misma ley de impuestos señala expresamente que cuando se trate de ingresos que se consideren disponibles en la oportunidad de su pago, según el artículo 5, las respectivas deducciones deberán corresponder a egresos efectivamente pagados el año gravable. Para esta relatoría, efectivamente, había una contradicción entre el parágrafo único mencionado y el segundo párrafo del artículo 32 de la ley, ya que dicho párrafo permitía deducir cualquier indemnización laboral cuando estuviera causada, con la condición de que debía reversarse como ingreso si no se le pagaba dicha indemnización al trabajador dentro del año siguiente al término de la relación laboral. Había que esperar que transcurriera ese año para determinar si había que hacerse o no el reverso, dependiendo si el patrono había realizado o no el respectivo pago. Y del segundo párrafo se desprende, que es donde se origina la contradicción, que el gasto por esas indemnizaciones debería ser deducible en base a lo pagado, porque el ingreso para el trabajador, conforme al artículo 5 de la ley, es gravable cuando lo recibe o es pagado por el patrono. Como lo señala Díaz Navón, con la eliminación del parágrafo único, pasa a haber una correspondencia entre la deducibilidad del gasto y la disponibilidad del ingreso en materia de conceptos laborales pagados por el patrono y recibidos por el trabajador. Menciona Díaz Navón que con la eliminación del citado parágrafo se ratificaría lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley de Impuestos sobre la Renta de 2015, en concordancia con el 32 de la ley, que establece que las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores con ocasión del trabajo causado serían deducibles en el ejercicio en que son pagadas. Cabe mencionar que este artículo 194 de la Ley de Impuestos sobre la Renta se refiere a los gastos causados antes de la vigencia de la Ley de Impuestos sobre la Renta, es decir, que de una interpretación literal de la citada disposición pudiera pensarse que cualquier gasto causado a los efectos de esas indemnizaciones no podría haberse deducido en el pasado, sino cuando se hubiere pagado. No obstante, la existencia del parágrafo único del artículo 32 de la Ley de Impuestos sobre la Renta que permite deducir esas indemnizaciones aun cuando no se hubieran pagado, siempre que dicho pago hubiera ocurrido en algún momento anterior al año que terminada la relación laboral, ya que de lo contrario habría que reversar el ingreso como
el egreso como ingreso en el ejercicio que terminara dicho lapso. Pensamos que si bien igual habría una contradicción entre el artículo 194 y el parágrafo único del artículo del artículo 32 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, compartimos completamente lo señalado por Díaz Navón en cuanto a que lo que haya deducido el contribuyente antes del 2015, aun cuando no se haya pagado, no puede ser reversado ni se le puede aplicar el referido artículo 194, ya que sería una aplicación retroactiva de esa disposición a ejercicios anteriores donde no se permitía deducir el gasto causado, aun cuando no se hubiera pagado. Según señala Díaz Navón, esta disposición contenida en el artículo 194 de la Ley de Impuestos sobre la Renta no es nueva, sino que data de 1978, cuando quedó publicada en la ley de ese año, específicamente en el artículo 160. Dicha ley del 78 pasó a derogar la del año 66 y se ha venido repitiendo en el tiempo esa disposición hasta la ley del 2015. También fue incluida en esa reforma del parágrafo único del artículo 46 de la ley del 78, artículo 32 ahorita derogado, la posibilidad de deducir el gasto de las indemnizaciones con base a lo causado siempre que el pago se realizara dentro del citado lapso después de terminada la relación laboral, por lo que esta relatoría está de acuerdo también con lo mencionado por Díaz Navón respecto a que el legislador para ese momento, 78, quería que las indemnizaciones laborales que se generaran antes de la vigencia del año 78 fueran deducidas conforme a lo efectivamente pagado, visto el cambio incluido en la disposición contenida en el artículo 46, parágrafo único del año 78. Ya comentado, dado que el segundo párrafo del artículo 46 también establecía que el gasto sería deducible con base a lo pagado si el ingreso era disponible con base a lo pagado. También menciona Díaz Navón que para las demás deducciones diferentes a las laborales hubo un error en su eliminación, ya que lo que se buscaba con esa norma era evitar o prevenir la elusión en materia de deducciones causadas y no pagadas, es decir, que era una norma preventiva o correctiva que buscaba alcanzar un control por parte de la Administración Tributaria. En criterio de esta relatoría, efectivamente es un error la eliminación llevada a cabo, ya que cualquier gasto causado puede deducirse como definitivo, aun cuando nunca sea pagado en el futuro. En relación al tema número 10, se refiere a la eliminación del parágrafo único del artículo 32 también, pequeño ajuste y gran confusión. Alberto Benchimol señala que el artículo, que la Ley de Impuestos sobre la Renta 2015 incluye dos reformas cuyo efecto puede consultar en importantes confusiones: la eliminación de la primera parte del artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, relativo a la presunción juris tanto o el abono en cuenta, y la eliminación del parágrafo único del artículo 32 del 2014. Respecto al abono en cuenta, menciona que la solución tomada por el legislador delegado tiene dentro de sus efectos a simple vista desconocer la existencia del abono en cuenta como un posible método de pago, al no dar pie a la posibilidad de una corrección futura en caso de que dicho egreso efectivamente no se pague, por ya no existir la presunción juris tanto. Señala que el nuevo artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta no excluyó expresamente que se considerara el abono en cuenta como un efectivo pago, por lo que si se verifica el abono en cuenta, es posible entender realizado el pago. Menciona que si bien se ha extinguido esta presunción por mandato legal, por derecho común sigue siendo posible asimilar el abono en cuenta al pago siempre que se entienda de la naturaleza de la obligación un efecto extintivo de la obligación. Menciona que de una interpretación integral de las normas en materia de impuestos a la renta permite sostener que para que se verifique un abono en cuenta a los fines de considerar fiscalmente disponible una renta para el contribuyente, es necesario que el asiento contable tenga un efecto liberatorio extintivo de la obligación tributaria. Esta relatoría considera que efectivamente no hay una exclusión expresa de que el abono en cuenta no pueda equivaler a pago a los efectos del artículo 5 vigente en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Sin embargo, ello no significa que esté permitido claramente asimilar el abono en cuenta, visto que fue excluido en la última reforma. En la relatoría se hace un análisis sobre la teoría del principio de provisión de Kelsen y partiendo de esa teoría, se concluye, es claro que no existe una norma que señale en la Ley de Impuestos sobre la Renta que no puede considerarse el abono en cuenta como pago, ya que la mención a dicho abono que equivalía a pago fue eliminado en la última modificación de la Ley de Impuestos sobre la Renta 2015, por lo que pudiera alegarse en principio que al no estar prohibido, está permitido que el citado abono equivalga a pago. Ahora bien, para esta relatoría, dicha posición pudiera ser válida si la regulación positiva
no hubiera existido, es decir, la regulación que establecía en el artículo 5 de la ley de impuestos que el abono en cuenta equivalía a pago, ya que habría que tomar en cuenta cuál fue la intención del legislador delegado con la eliminación de esa presunción, lo cual en criterio de esta relatoría es que el abono en cuenta no equivalga a pago, ya que lo contrario no se hubiese eliminado. Por otra parte, si bien conforme al derecho común podría asimilarse el abono en cuenta a pago, esta relatoría se inclina por señalar que esa asimilación no sería posible a los fines fiscales vista la eliminación de la presunción. Prácticamente el abono en cuenta tendría que ser un pago y cumplir no solo los requisitos que hemos estudiado del abono en cuenta, sino prácticamente casi que ser un pago. Respecto al parágrafo único, el artículo 32 refiere Benchimol que éste establecía una corrección en caso de que, con base a la presunción juris tanto del abono en cuenta, se dedujera como pagado un concepto que efectivamente no fuera pagado en el año fiscal y se tuviera la obligación de reversarlo como ingreso posteriormente. También menciona que varios conceptos se deducían efectivamente cuando eran causados, aunque por aplicación del artículo 5 debían ser considerados deducibles al momento de su efectivo pago de no existir la presunción del abono en cuenta del citado artículo. Pareciera desprenderse la afirmación de Benchimol que para deducir un gasto causado en los términos del parágrafo único del artículo 32 tenía que haber un abono en cuenta en los términos del artículo 5 de la ley, ya que si el pago no se realizaba en los lapsos establecidos en el referido parágrafo, operaba la presunción juris tanto allí consagrada de falta de pago y de la obligación de reversar el gasto como ingreso. Ahora bien, en criterio de esta relatoría, no necesariamente tenía que verificarse un abono en cuenta según los requisitos arriba explicados para que pudiera deducirse el gasto conforme a lo dispuesto en el citado parágrafo único del artículo 32. Bastaba la causación del gasto. No obstante, es evidente que podía darse el caso de que hubiera causación y abono en cuenta para un gasto determinado. Esta relatoría considera que había una contradicción entre el parágrafo único, el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley de Impuestos a la Renta del año 2014 y el artículo 5 de la Ley de Impuestos a la Renta, ya que el citado parágrafo establecía conceptos cuyo ingreso eran disponibles con base a lo pagado y permitía su deducción con base a lo causado, con la condición de que si no se efectuaba el pago en un lapso determinado debía reversarse como ingreso. Como se mencionó en los comentarios de la relatoría de Vías Nabón, según el parágrafo segundo del artículo 32, los gastos relacionados con ingresos disponibles con base a lo pagado debían ser deducidos en base a lo pagado. Sin embargo, este parágrafo único del artículo 32 estableció excepciones, como lo fue para el caso de sueldos y salarios y pago de indemnizaciones con motivo de la terminación de la relación laboral, ya que permitió que, aunque tales conceptos no estuvieran pagados sino causados, se podía deducir el gasto con la condición de que el pago se efectuara dentro de los lapsos que establecía el mencionado parágrafo. Por lo tanto, en criterio de esta relatoría, el parágrafo permitía deducir egresos causados vinculados con ingresos disponibles en el momento del pago. Se refiere Benchimol a que la eliminación del parágrafo único del artículo 32 significó desechar una norma que justamente prevenía un mecanismo de corrección en protección de la recaudación. El fin recaudatorio resulta hoy truncado cuando se buscaba justamente lo contrario. Esta relatoría comparte completamente los puestos por Benchimol respecto a que esta eliminación del parágrafo único perjudicaba al fisco nacional. El tema 11, que se refiere a la justicia impositiva para las personas naturales, parámetros para una preservación del mínimo vital, ya lo comentó el doctor García Novoa, del INA Porruan. Porruan plantea que el reajuste anual del valor de la unidad tributaria se encuentra muy por debajo de los índices reales de inflación, siendo una realidad que a la fecha actual el valor de la unidad tributaria debería ser de 2.139. Bueno, a lo mejor para el momento que se presentó la ponencia era otro valor. Por lo que los parámetros previstos en la Ley de Impuestos a la Renta relacionados con el mínimo vital, tales como la base de exención, los desgravámenes, las rebajas personales y familiares, se encuentran desfasados de esa realidad inflacionaria de Venezuela, atentando contra la capacidad contributiva de las personas naturales. Propone una reforma de la Ley de Impuestos a la Renta y del Código para garantizar el ajuste de la unidad tributaria y preservar el mínimo vital. Porruan define el mínimo vital como aquella porción de renta que queda excluida de la tributación. Ha señalado la doctrina extranjera que puede haber una capacidad económica apta solo para un sustento del sujeto pasivo y de las personas a su cargo, pero que no alcance para hacer frente a otros gastos públicos. Es decir, quien goza solamente de lo indispensable para vivir tiene capacidad económica, pero no capacidad contributiva. Es una afirmación arraigada en la doctrina la no imponibilidad de ese mínimo vital. Para la doctrina nacional, ese mínimo vital debería estar protegido de toda tributación, por considerar que en ella se encierran elementos esenciales al disfrute de los derechos del hombre y que podría resultar afectada negativamente como consecuencia del ejercicio de ese poder de imperio del Estado.
por Ruan, según la naturaleza del mínimo vital, menciona que puede considerarse como un supuesto de exención o de no sujeción. En este sentido, por Ruan, siguiendo la doctrina nacional, plantea las diferencias entre la concepción del mínimo vital como exención o como una inmunidad tributaria. En criterio de por Ruan, el mínimo vital debe considerarse un supuesto de inmunidad tributaria, es decir, de no sujeción. Para esta relatoría, cuando estamos en presencia de una exención, hay dos normas. Una norma que establece un hecho imponible y que al realizarse ese hecho genera una obligación tributaria, y una norma de exención que no permite que se produzcan las consecuencias, es decir, el pago de dicha obligación. Ahora bien, y como lo señala por Ruan, aun cuando se exima del pago de la verificación de ese hecho imponible, pudiera implicar la existencia de alguna capacidad contributiva de las personas sujetas a la exención. Cuando se está en presencia de una norma que establece un supuesto de no sujeción, alguna obligación tributaria, el hecho imponible nunca se verifica, ya que no fue establecida la materia como imponible por la normativa respectiva. Es decir, el supuesto de no sujeción implica que no está contenida en la norma delimitadora del hecho imponible. Cuando se menciona que en la ley un supuesto de no sujeción se hace con el objeto de aclarar la formulación del hecho imponible. Sería más acorde con la naturaleza del significado del mínimo vital catalogarlo como un supuesto de no sujeción por estar inmune o excluido de la tributación. Es decir, no debería generarse el hecho imponible sobre el mínimo vital porque el sujeto pasivo carecería de capacidad para tributar sobre lo que engloba dicho concepto. Plantea por Ruan que la ley de impuestos sobre renta no existe una norma expresa que establezca una base de exención o mínimo tributable. Por el contrario, en las tarifas para los enriquecimientos netos anuales de las personas naturales establece un primer tramo con una tasa del 6% para una fracción comprendida hasta 1.000 unidades tributarias, es decir, de 1 a 1.000. Sin embargo, pareciera, según se desprende del artículo 77 de la ley, que establece implícitamente una exención para las personas naturales que obtengan un enriquecimiento global inferior a 1.000 unidades tributarias o 1.500, o aquellas que se dediquen a realizar actividades agrícolas o pecuarias y demás actividades similares que obtengan un ingreso brutos superiores a 2.600 unidades tributarias. Ahora bien, señala Poe que las personas que superan dichos montos deben tributar y considerar las 1.000 o 1.500 unidades tributarias como mínimo imponible o no sujeto. Efectivamente, esta relatoría comparte la posición de Ruan en cuanto a que no se establece una base para la no tributación en la ley de impuestos sobre la renta de las personas naturales, simplemente se consagra en el artículo 77 la no obligación de declarar y pagar a quienes obtengan un enriquecimiento neto o ingreso bruto inferior a las unidades establecidas. Pero si el enriquecimiento o ingreso es superior a las unidades establecidas, será una base de no tributación no será una base de no tributación para esas personas. Precisamente, prueba de esa base de no tributación, prueba de que esa base de no tributación no existe, es que aquellas personas naturales que obtengan enriquecimientos superiores a 1.000 unidades tributarias deberán pagar por el primer tramo que establece el artículo 50, es decir, el 6% sobre el citado enriquecimiento. La ley de impuestos sobre la renta establece un desgravamen único de 770 unidades, el cual es alternativo a los desgravámenes específicos y no está sujeto a comprobación ni pago. Por Ruan plantea que el gravamen único no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia y mucho menos aquellas de esparcimiento y cultura. Es claro para esta relatoría que el hecho de que la unidad tributaria no se haya ajustado conforme a la inflación verdadera afecta de forma importante el desgravamen único, cuyo valor ha estado congelado en los últimos años, ya que el aumento de la unidad ha sido irrisorio respecto a la inflación. Señala por Ruan respecto a los gravámenes específicos que estos solo cubren algunas necesidades básicas de los contribuyentes y dejan por fuera ciertos gastos, tales como alimentación, vestido, calzado, medicina, comunicación, transporte. Propone Ruan una reforma de la ley de impuestos de renta que incluya la adopción expresa del mínimo vital, cuya fijación debe realizarse con base a estudios económicos y valores objetivos del salario mínimo y la canasta básica familiar. También recomienda la eliminación del desgravamen único a cambio de aumentar el listado de los gravámenes específicos. Esta relatoría comparte completamente los puestos por Ruan en cuanto a que debe establecerse la figura del mínimo vital en la ley de impuestos de renta, eliminarse el desgravamen único y ampliarse el número de desgravámenes específicos sin tope. Agradecidos por su tiempo. Ya terminamos entonces.